Bueno, la semana pasada, la semana anterior, habíamos estado viendo lo que era la charla del Padre Nuestro y llegamos hasta la petición segunda que decía, venga a nosotros tu reino. ¿Mm? Voy a retomar desde allí para no, sé que quedamos un par de diapositivas más adelante, pero voy a partir desde esa misma segunda petición. La segunda petición, venga a nosotros tu reino. El reino del Señor no es un lugar de fantasía, no es un lugar exterior del mundo, sino que es el estado cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Según los santos padres de la Iglesia, sobre esta súplica explican, venga a nosotros tu reino. El reino viene a nosotros como un don de la gracia divina del Espíritu Santo, especialmente a través de los sacramentos. Para San Mateo, el reino de Dios ya se hace presente en la persona de Jesús que comienza en la tierra. El reino de Jesucristo comenzó con su resurrección y ascensión. Muchos santos también podían y pueden hablar con Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos, evidenciando que el reino está presente en cada uno de nosotros. Esta luz divina de la transfiguración de Cristo que ven los santos es la experiencia del reino de Dios en ellos. San Lucas explica en su Evangelio, capítulo 17, versículo 21 en adelante, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué quiere decir con esto, San Lucas? Tenemos que pedir este reino y trabajar para ser dignos de recibirlo. El Señor nos enseña que pidamos que venga este reino. Cuando Dios reina en el hombre, éste se libera, se pacifica, descansa espiritualmente y se santifica. Por lo contrario, el hombre está expuesto a la esclavitud del diablo a través de las pasiones. San Juan Crisóstomo explica también, pedía a los cristianos que vivieran en perfecta vida cristiana, para que antes de pasar a la vida eterna vivieran en el reino de Dios, en la tierra, que se conviertan la tierra en el cielo, en el reino de Dios. Acá quiero hacer un pequeño descanso en esta partida, porque hay algunas traducciones del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros, o sea, como comunidad, como iglesia. Sin embargo, si ustedes se fijan en la Iglesia Ortodoxa, la traducción es venga tu reino, no vénganos tu reino, venga tu reino. ¿Por qué? Porque ahí hay una universalidad, que venga el reino sobre todos, sobre esta tierra, que venga y se haga la voluntad de Dios en la tierra, no sobre esta iglesia, sobre nosotros, que se haga todo en la tierra y que se haga presente como en el cielo. O sea, vale decir, como explica San Juan Crisóstomo, viniendo el reino a la tierra, ésta se convierte en el cielo instantáneamente. Y es el reino de Dios, no el reino de Satanás, quien gobierna en la tierra. ¿Ok? Otro significado para venga a nosotros tu reino es la súplica que el Señor venga por segunda vez y establezca su reino de forma final, como se lo explicaba recién. Pero para esto tenemos que estar muy preparados si queremos ser escogidos a su diestra. O sea, vale decir, por eso que decimos, venga, quiero hacer esta observación y aseveración. Venga tu reino. Por favor, recen de esa forma. No venga a nosotros tu reino, porque el reino no es excluyente, es absolutamente para toda la humanidad. Tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Durante la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní, éste se entregó totalmente a la voluntad de Dios Padre. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 29, dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Vale decir, Cristo sabía lo que le iba a pasar, es parte de la Santísima Trinidad. Él sabía lo que debía cumplir, porque sabía el mandato de Dios, pero siempre siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, dice que no se haga mi voluntad,
sino que siempre la tuya. Esto es muy importante cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, es que parece que el Señor no nos escucha. Recuerden lo que estamos rezando, hágase tu voluntad, no la mía, no mi voluntad. Quizás lo que nosotros estamos pidiendo no es la voluntad de Dios, sino que es mi voluntad, el egoísmo propio primero. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, si queremos que se haga nuestra voluntad, debiéramos decir, mejor que se haga mi voluntad y no la tuya, Señor. ¿Me entienden? Pero si estamos rezando el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos pidiéndole, Señor, interviene con toda tu sabiduría, con todo tu amor, con todo tu amor a la humanidad y que se haga tu voluntad porque entrego mi vida en tus manos. Esta es la importancia de esta pequeña palabra. Siempre tengámosla en consideración. Y cuando escuchen a una persona diciéndole que diga, parece que el Señor no me escucha, a ver, ¿y cómo rezas? Y háganle esta observación para que entiendan ustedes el poder de esta magnífica y bella oración que el Señor nos enseñó. Me pasó una vez, de hecho, Sí, en un debate debate no, en una publicación de Facebook de un grupo ortodoxo, una persona, una señora decía, mira, tengo siempre este deseo de tener un hijo, una hija, y tengo años rezándole al Señor, pero lo había puesto de una forma un poco dramática. Y bueno, había mucha reacción de apoyo y nada, las personas comentando, bueno, sigue pidiendo, ¿no? Se me ocurrió decirle, no quiero sonar un poco quizás un falto de de simpatía, caridad. pero sí, ¿no será o sea, no será que eso no es para ti, ¿no? Más allá del tema justo de enfocarlo, algo que de hecho lo tenemos tan incrustado en nuestra cultura, ¿no? El Padre Nuestro, en Our Father, era en inglés la cuestión. Entonces, mira, la reacción fue bastante negativa contra mí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? No tienes esa caridad cristiana, que tal cosa, tal cosa. Entonces, em, este, quizás incluso uno no se da cuenta que en cualquier momento uno mismo pueda, como cristiano también, olvidarse de esta parte tan, tan esencial, ¿no? Para el espíritu. Exacto. De hecho, cuando uno está enfermo o tiene un familiar enfermo, siempre dice, Dios mío, que se mejore, que se sane, que esto, que esto otro, está sufriendo. Lo cuento de mi experiencia personal, esto es una confesión pública. Entonces, uno siempre tiene que decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Me pasó con mi mamá, esta es la confesión. Entonces ella entró en un coma, mejoró, salió del coma y yo dije, bueno, para la gloria de Dios, esto tiene que ser por la voluntad de Dios. ¿Por qué lo hizo? Y empezamos a analizar. Entonces vimos el análisis ya teológico de la situación y claro, había una solución, o había un punto que solucionar. Entonces es la voluntad de Dios siempre. El Señor te entrega cualquier enfermedad y sobre todo los occidentales lo vemos como un castigo. Y no, la enfermedad es un momento de purificación, inclusive de llegar a la humildad, ¿m? De llegar a la humildad y encontrar a Dios perfecto, porque uno llegando y humillándose eh, va a llegar a Dios. Por ejemplo, ustedes saben que hay dos versiones sobre la historia de el camello que tiene que, el camello que es más fácil que entre un rico, o sea, es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que entre un reino o un rico en el reino de los cielos. Así es la palabra del Señor. Hay dos versiones. A mí me gusta la segunda, voy a contar la primera. La primera hace observación a que no es la palabra camello, está mal traducido, sino que la palabra es camel, ¿ya? Que literalmente es la soga con la cual se ataban los botes, que es una soga grande, y esa era la palabra que se usaba, camel. Entonces, el ojo de una aguja era imposible pasarlo por allí, ¿me entienden? Entonces, eso era lo que quería decir el Señor. Pero
hay otra observación que a mí me encanta, porque es verídica, que todas las ciudades amuralladas, después de cierta hora, cerraban las puertas principales y quedaba solamente una entrada que cabía una persona. Entonces, cuando un camello que era parte de la propiedad de una de las personas que vivía dentro, y esta persona quería entrar con su camello, y traía cosas, traía saco, traía agua, traía lo que tenía que pasar, el camello tenía que sacarse toda la carga que traía y pasar arrodillado. ¿Ves que los camellos caminan como arrodillados? Entonces pasaba arrodillado bajo en la puerta de la aguja. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el Señor? Que en el fondo es más fácil que pase un camello arrodillado, sin cargas, despojándose de todo por el ojo de la aguja. Y esa puerta se llama el ojo de la aguja, literalmente, porque cabía solamente una persona, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor. Nosotros tenemos que comprender muy bien las Sagradas Escrituras, muy bien lo que el Señor nos quiere decir, no caer en falsas interpretaciones que de repente nos quieren contar, ¿ah? Pero sobre todo diciendo este tema de la voluntad, sobre las enfermedades, sobre lo que contaba nuestro querido amigo José, o sobre muchas experiencias personales que de repente oramos y decimos, yo he escuchado, incluso a sacerdotes decir, parece que el Señor cuando uno reza mira para el lado. No, no, no. Quizás no es lo que tú estás pidiendo lo que el Señor quiere para ti. Por ejemplo, yo quiero irme y quedarme y formar una, estoy poniendo un ejemplo, no es así, formar una comunidad en Santiago y que sea la más grande comunidad rumana. Y nunca lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque quizá el Señor quiere que me vaya a Concepción, ¿me entiendes? Esa es la situación. Querido José, adelante. Otra cosa que me ha pasado también cuando he tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades o iglesias protestantes, sobre todo, pero también católicas. Y no quiere decir, bueno, porque todavía no he visitado la primera ortodoxa, pero no quiere decir que estos sean, la- que sean, o sea, no haya gente virtuosa ni gente mala, ni tengan esta concepción también en ellos, ¿no? Pero hay la sensación de que si algo está mal, si estás pasando por algún tipo de dificultades, hay algo de malo en ti, ¿no? Y obviamente, ¿no? Hay una idea de que el problema es los demás y no es uno. No es por caer en eso, sino que yo creo, y por favor corrígeme si estoy en lo correcto, lo incorrecto, correcto, pero eh, las dificultades para el ortodoxo es como bienvenida, ¿no? Es Así una es. oportunidad. ¿No? Sí. La vida fácil, de hecho, es quizás un momento de darse cuenta de que o sea, hay peligro allí, Mm. ¿no? Entonces, eso me parece a mí que era bastante interesante y ahí puse aquí en el escrito, ¿no? Que el paradigma de que las dificultades es de hecho una bendición espiritual, son bienvenidas. Y creo que una Mira, de las José, cosas más difíciles, uno de los paradigmas que para entender el cristianismo, y creo que más me ha costado cambiar, ¿no? sí. O adaptarme Hay a. muchos jóvenes o personas que están reunidos en este momento junto a nosotros y que se han bautizado. Y yo siempre les comento lo mismo desde hace 20 años, no solamente a ellos. Están muy felices el día de su bautismo. Y yo le digo, mira, papito, mira, mi amor, mira, mamita, no es por bajarte, hermano mío, hermana mía, no es por bajarte el ánimo. Yo estoy muy feliz junto contigo, pero en estos momentos van a empezar a pasar pruebas, porque Satanás está muy enojado contigo y con la iglesia, porque te has alejado de él. Entonces, tú estás acercándote a la luz y en el fondo estás alejándote de la oscuridad. Entonces, entre más te acercas a la luz, más grande se hace tu sombra. Hay muchos hermanos aquí presentes que se han bautizado y es cosa que digan, sí, es así, doy fe de aquello, que te van a decir, mira, me bauticé y empezaron todas las pruebas que nunca me habían pasado. ¿Ah? Todas las críticas que me pueden haber hecho y que nunca me hicieron, me las empezaron a hacer ahora. ¿Por qué?
porque son pruebas y nosotros las recibimos con inmenso cariño, con inmenso amor. Querido Jonathan, Tengo una duda, o sea, o más que nada, más que duda eh, es respecto a la óptica que no sé si tendrá la palabra, la iglesia, la Biblia respecto precisamente eh, creo que se relaciona un poco con el problema del mal. ¿En qué sentido? Que de hecho es uno de los argumentos prácticamente para la no existencia de la divinidad de Dios, es como si existe un Dios que es todo benevolencia, permite la existencia del mal. lo, En lo, ese caso está yo lo entiendo como que existe primero la libertad del individuo, muy bien. que el mal también es consecuencia de algo ajeno a la divinidad, que en este caso es la caída del hombre en el pecado, que nosotros somos consecuencia del pecado. Entiendo ese razonamiento. Ujú. Sin embargo, creo, no sé, que existe como un riesgo a lo mejor a lo mejor darle entiendo que la dificultad del mal es una forma de prueba, para ponernos a prueba a nosotros mismos, todas las dificultades. Pero eso puede ser también ajeno a algo extraterreno. O sea, yo creo que las dificultades provienen a veces, muchas veces, de las propias malas decisiones que uno tiene, independiente de las creencias que uno tenga. Pero mira, mira, Jonathan, yo te voy te lo voy a plantear de la siguiente forma y te lo voy a decir para que me logres entender y a lo mejor le queda más claro a los demás que estamos todos reunidos. ¿Tú crees en Dios? Ahora sí. Ya, ok, Ya. estamos bien. ¿Tú crees en Satanás? Sí, sí, bajo el significado que tiene No, incluso. como individuo, como una persona, ¿Mm? como un ser que existe. ¿Crees en él? Eh, yo creo que con ciertos matices. Entiendo que Satanás es el adversario. No, O, Satanás existe. Satanás ujú, existe. El triunfo más grande del demonio ujú, es haber logrado que en el mundo no se creyera en él. Ese es el claro. triunfo más grande de Satanás. Satanás existe y las huestes demoníacas existen. Y eso debemos tenerlo con firmeza, creer en aquello. De hecho, nosotros lo vamos a revisar más adelante. En el Padre Nuestro rezamos, líbranos del maligno, líbranos del demonio, líbranos de Satanás. Ese es el maligno. No decimos líbranos del mal o de los males. No, líbranos del maligno, de aquel que nos hace mal. Entonces, Satanás, que es aquel ángel caído que no quiso estar al servicio del hombre y que lo quiere ver destruido porque es la máxima creación de Dios, ese ser, esa persona, si nosotros creemos en Cristo, debemos creer también en Satanás, que fue la persona que lo tentó. También tuvo la grandeza de tentar a Cristo. Si creemos en Él, creemos en las Santas Escrituras, sabemos que tentó a Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Cristo tenía humanidad, porque se decía hijo del hombre. Entonces tenía una humanidad y el demonio pensó que esa humanidad no era perfecta como nosotros. Pero O lo Cristo, hacía vulnerable. exacto, pero Cristo es hombre perfecto y Dios perfecto. Por ende, no cae en tentación, ¿me entiendes? Eso es lo hermoso de nuestro Señor. Eso es lo maravilloso. Entonces, a lo que quiero apuntar, como tú bien decías, Dios no ha introducido el mal en el mundo porque este mundo no es gobernado por él. Dios gobierna en el reino de los cielos. ¿Dónde? ¿Quién gobierna acá? Porque Cristo mismo lo decía, mi reino no es de este mundo. Quien gobierna aquí, porque es el ángel caído, es Satanás y todas sus huestes angelicales. Dios nos amó tanto y nos hizo perfecto en imagen y semejanza que nos dio una cosa maravillosa que ningún otro ser en la creación lo tiene, que es el libre albedrío. Y ese libre albedrío nos permite inclusive estar en contra de Dios, percibir que Satanás no existe, considerar que Dios no existe. Y ese es el triunfo más grande del demonio. Cuando yo escucho a ateos decir Dios no existe, yo prefiero quedarme callado porque está en el profundo satanismo. Perdón que lo plantee así, pero es la verdad.
Entonces uno tiene que agarrar y empezar de a poco, como dice mi señora, tú a un recién nacido no le puedes dar no le puedes dar de comer un asado, una parrillada. A un recién nacido, una persona que está naciendo al cristianismo, hay que darle de beber o de comer calastro, que es la leche que toman los bebés, ni siquiera es leche, es un suero. Entonces, los médicos te dicen que es en la medida que el bebé lo necesita. Entonces, a la persona que está naciendo el cristianismo, esa es la medida que lo necesita. Al cabo del tiempo, los bebés, te voy a hacer la analogía nuevamente con el bebé, se enfermó, le dolió la guatita, se empezó a poner su guatita más firme. Ahora la analogía con el cristiano, su fe fue puesta a prueba, sufrió tentaciones, la superó. Ahí podemos ir satisfaciendo mayormente las necesidades y darle otro tipo de alimento. ¿Me entiendes? Pero es súper claro y súper como una pieza fundamental, como el primer escalón, percibir que el Satanás existe, querido Jonathan. No es un ser, no es una imaginación, no es, no es algo. Satanás se te puede aparecer, el demonio se te puede aparecer. Satanás se aparece, se le ha aparecido a los santos. ¿M? Y dan testimonio de aquello que se han enfrentado con el demonio. ¿M? Entonces, si un santo, San Juan Maximovich, San Serafín de Sarov y otros santos más antiguos, dan testimonio de haberse enfrentado, no espiritualmente, sino que físicamente con Satanás, yo, que soy el digno diácono, Dios mío, líbrame de aquello, porque no tengo la altura moral ni espiritual para enfrentarlo. ¿Me entiendes? Entonces, por Sí, eso trato de rezar siempre, líbrame, Señor, del maligno. Líbrame. ¿Ah? sí. Eso, Lo que pasa es que yo quería llegar a otro aspecto, que es eh, al, al- a sobre, no sé cómo explicarlo bien, pero Yo creo es que, que hay gente que tiene que asocia cada mal que le pasa a un martirio, siendo que muchas veces ese mal es algo subsanable que puede mejorar o incluso puede llegar a sustentar estructuras de poder, como lo vemos en la India, por ejemplo, donde existe un sistema de castas prácticamente, donde aquellos que más sufren, bueno, otra vida van a ser bendecidos, pero sustenta un sistema de castas que es nefasto. por supuesto. Y está sustentado también por llevar al extremo que cualquier cosa mala que a uno le ocurra es por la voluntad de Dios, es porque algo me está purificando y en realidad es algo que es subsanable, que puede aprender de ello y no necesariamente algo que está prácticamente predestinado. Mientras más cosas malas le ocurran, mejor va a ser para él. No, 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 pero no martirizarnos, a eso es lo que yo quería llegar. O sea, vale, Claro. decir, no llegar a decir que me pasen más cosas malas. No, 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 no. Es no martirizarnos. Oh, el Señor no me ama, el Señor se olvidó de mí. Oh, Señor, envíame más pruebas porque ponme. No, 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 no. Es lograr comprender que si algo sucede, precisamente como tú bien lo dices, es para lograr un proceso de humildad, de entendimiento, Ujú. por qué está sucediendo eso y poder apreciar la vida, la experiencia con Dios, la experiencia divina, la feosis, si queremos llamarlo así, la adquisición del Espíritu Santo de otra forma. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, eso es un punto muy importante. Un ejemplo para cerrar la idea y poder seguir adelante. Conozco un sacerdote que tiene tres hijos y hace un tiempo atrás perdió en un accidente horrible a su hija mayor. Horrible. Más encima, él iba conduciendo ese vehículo donde murió su hija. Sobrevivió él y su esposa. Y su nieto, que iba en los brazos de su mamá, que era su hija, en los brazos de su hija, y ella recibió todo el golpe, el impacto y sobrevivió ese nieto chiquitito. Yo nunca, jamás, nunca, jamás he visto llorar así a un sacerdote. Nunca. ¿Y tú crees que ese sacerdote perdió la fe? ¿Tú crees que ese sacerdote pateó el altar diciendo, ¿por qué Dios mío me pasa esto? ¿Mm?
Su fe se hizo más fuerte, más inquebrantable y diciendo, bueno, mi hija me espera en el reino de los cielos y ruego que así sea. ¿Me entiendes? Comprendiendo, comprendiendo que este es un camino, porque ella ya está en el reino de los cielos y diciendo, inclusive, yo lo he escuchado, decir, tengo una intercesora ante mi Dios, tengo una intercesora ante Dios, porque el Señor necesitaba a esta persona que era muy buena. ¿Me Claro, entiendes? pero en ese caso, claro, él tiene la madurez tanto personal como espiritual para hacer ese razonamiento, pero yo también he escuchado mucha gente que va a decir, eh, quizás también con una buena intención o tratar de sobrellevar una desgracia así, Dios se lo llevó y ahora, claro, está intercediendo por mí, y todo, y eso en realidad no necesariamente o no va a ser voluntad de Dios, o sea, ¿qué Dios va a querer que muera su hijo, po? O sea, el hijo de uno? Son cosas que ocurren por la irresponsabilidad de alguien que manejó curado, Querido mío, que... yo como y... cristiano, yo como Ujú. cristiano, yo como cristiano, todas las vidas y todos los procesos, desde el nacimiento hasta la muerte, todo está controlado por Dios. Todo, absolutamente todo. Yo pongo mi fe y mi vida en manos del Señor. ¿Ah? Yo no tengo ninguna duda, aunque pueda salir a la calle y me atropellan, o puedo salir en el auto y me chocan y anda un tipo curado, es por algo, es la voluntad del Señor. Yo nunca, jamás lo voy a poner en tela de juicio y voy a culpar a la otra persona. Me recuerdo, para cerrar nuevamente la idea, para pasar al siguiente paso, para seguir con el siguiente punto, eh, hubo una persona muchos años atrás, este es un ejemplo con una monja católica que era peruana, que un tipo se metió a su convento, la violó y la mató. ¿M? Y en el juicio, esto pasó en Chile, hace muchos años atrás, y en el juicio el papá se acercó al asesino y le dijo, te perdono, así, mirándolo a los ojos, te perdono, porque fue la voluntad de Dios. Y mi hija era muy buena para estar en este mundo. Y Dios quiere que te perdone. Eso es tener mucha fe, mucha fe. Entonces, uno tiene que de repente, querido mío, de repente lograr comprender, lograr entender que la feosis, la obtención del Espíritu Santo, el alcanzar a Dios, el alcanzar la glorificación de Dios es alcanzar toda la unificación de toda la creación. Toda la creación fue hecha por amor de Dios. Y cuando uno alcanza, Dios mediante así sea, la theosis, la divinificación, la deificación, sin llegar a ser Dios, como habla San Basilio, vamos a lograr comprender que estamos todos compenetrados, todos. Todo es por la voluntad de Dios, todo pasa por sí, todo pasa por algo, todo pasa por un suceso. No hay nada que no esté amarrado. ¿Ah? No sé si has visto películas al respecto que hablan sobre eso, el efecto mariposa, o inclusive el extraño caso de Benjamin Button, que la chica cuando la atropellan empieza a contar de cómo fue que el tipo se le cayó el sándwich, que se devolvió a buscar un abrigo, que si no se hubiese devuelto. ¿Me entiendes? Son cosas porque o el azar, llámalo azar, o llámalo como una persona de fe, porque Dios así lo quiso. ¿Me entiendes? Querido José, Ya, disculpe, tampoco para extendernos demasiado, pero es que está bastante interesante la discusión en el sentido de que Jonathan, hay algo interesante lo que comenta Jonathan, y es que también existe un peligro en la glorificación del sufrimiento, ¿no? claro, exacto, Es de como que llega acuerdo. a ser un poco fariseico y que podamos quedar bajo ese paradigma, ¿no? Y están casos también como bueno, habrán casos terribles, ¿no? Pero también como es la madre Teresa de Calcuta, que se supone que ella se lucraba un poco de las donaciones de los. Entonces, no hacía nada realmente para mejorar, sino como estancarse y mantener a las personas eh, lo más abatida posible, para que entonces eso se pudiera dar, ¿no? Yo creo que también hay el proceso contrario
sentirse demasiado bendecido en el momento que, bueno, realmente tengas bastante éxito, ¿no? Que tengas una familia que está tranquila y que tengas propiedades. De repente tengas otros tipos de responsabilidades que, bueno, uno no sabe y como usted había comentado, uno no puede juzgar, ¿no? Por supuesto. Em, y pareciera que también hay una especie de que sea descasta, ¿no? Pero lo interesante de la ortodoxia es, en su historia nos muestra, ¿no? Han habido emperadores, ¿no? Santos, hay soldados que son santos y nos muestran un gran ejemplo de cómo la propia iglesia, este paradigma, ha lidiado con este tema en la vida de muchos, ¿no? Que se ha destacado lo suficiente como para considerarlos santos, ¿no? Y genial lo que usted comenta también del control. O sea, es el control que Dios tiene y que Jesús dice, ¿no? Que no hay nada que pase sin que Él lo sepa, ¿no? Solamente que hay cuestiones que lo permiten. Ciertamente, entonces, eso no quita nuestra responsabilidad. Y sobre todo, eh, yo creo que una de las cosas que, que el resultado de quitar el ego es justamente tener la oportunidad de asumir la responsabilidad, ¿no? Digamos que em, eh, no quedarnos justamente con el único aspecto buscando el mal o buscando el sufrimiento por el sufrimiento, Claro. pero No, sabiendo que hay cosas que nos vienen encima. Em, me acuerdo de una, y no para mezclar nada nacional ni nada, no. En Venezuela había una unidad de fuerzas especiales que se llamaban los cazadores. Tenían otra parte del nombre, se llaman los cazadores. Se podrás imaginar entonces qué significaba los cazadores. Esto es pre-revolución, ¿no? Y esto sobre todo se aplicaba mucho en lucha en la jungla y también contra elementos eh, tipo la FARC, ¿no? Y el ELN en las fronteras de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, se podrá imaginar qué significa los cazadores, ¿no? Chávez le cambió el nombre a los Caribes, que bueno, después el prestigio de eso fue un poco abajo. Pero ellos tenían entonces un eslogan que era algo así como que, este, donde la muerte se aparezca o donde la muerte me invite, bienvenida sea, ¿no? Entonces, eh, más o menos comento eso como esa alusión a, yo he escuchado que dicen de los ortodoxos que son las fuerzas especiales espirituales. Entonces, esa idea está bastante genial, ¿no? sí, Ah, me quería tomar de algo que comentó Jonathan, para ahora sí cerrar. Eh, decía, eh, por ejemplo, sí, lo que pasa es que si sucede un accidente y pasa por algo, es porque hubo una persona que andaba borracha y ese es el responsable que produjo ese accidente. Bueno, esa persona tenía un demonio y no lo supo enfrentar. Y esa persona estaba entregada a un demonio y no supo enfrentar a ese demonio. Todos tenemos tentaciones que debemos enfrentar. Y agarrándome un poco de lo que decía José, para cerrar y redondear, he ahí el tema, he ahí el punto, cómo enfrentamos a nuestros propios demonios, cómo podemos lograr que el mundo entienda que debemos enfrentar y vencer a las tentaciones y a Satanás y convencernos de que existe y lograr vencerlo. Esto es una lucha, no contra fuerzas visibles, sino que contra fuerzas incorpóreas, como los ángeles, pero en este caso ángeles caídos. Y debemos enfrentarlos. Si creemos en los ángeles, debemos creer en las huestes caídas que están tentándonos. Y he ahí la lucha permanente que debemos enfrentar, no solamente nosotros, por eso tenemos nosotros creemos firmemente que tenemos nuestros ángeles custodios y a los santos que nosotros nos encomendamos a ellos para nuestro propio cuidado. Entonces, he ahí un punto muy interesante sobre eso. Entonces, no solamente nosotros debemos creer, debemos también saber que quienes nos hacen tropezar o suceden las cosas, ellos también están sufriendo tentaciones. Ellos también están teniendo demonios. Entonces, por eso nosotros rezamos y decimos,
venga tu reino, porque viniendo el reino de Cristo, viniendo el reino de Dios, se va a hacer su voluntad, no la nuestra, y va a ser todo vencido. Entonces, esa es la importancia del Padre Nuestro. Por eso es que debemos rezarlo de esa forma. ¿Me entienden? Eso es lo importante, queridos míos. Para eso quería cerrar con esa idea, porque lo que acotó Jonathan está perfecto. Me diste justo el pie. Ya, queridos míos, que estuvo muy buena la conversa, media hora nos gastamos. No más mate, Jonathan, no más mate. Son bromas. Eh, ¿Cómo viene el reino a la tierra? Cuando pedimos que se haga su voluntad, la de Dios, y la ejecutamos. Es ahí la importancia de esto. La voluntad de Dios no es algo dictado por Dios desde su trono. Dios respeta nuestra decisión en libertad. Dios respeta el libre albedrío de cada persona. Pero su deseo es que volvamos a Él, que volvamos al Padre, para de esta forma poder cumplir la salvación del mundo, lo que le estaba comentando recién. Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos quiso llamar a una participación activa en el reino. Pedimos la gracia de Dios para ser capaces de comprometernos a cumplir con nuestras obras la voluntad de Dios. O sea, nosotros a través de nuestras obras hacer el bien a todo el mundo y de esa forma poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Mm? Esa es la importancia de ser un buen cristiano. Esa es la importancia de poder llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Mm? Si nosotros vemos cuando participamos de alimentos de amor, ¿mm? Y vamos a dar comida, nosotros no estamos llevando lo puede llevar cualquiera. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando Cristo dice, estaba en la cárcel y me visitaste, tenía hambre y me diste de comer, tenía frío y me abrigaste. ¿Mm? ¿Estamos cumpliendo la voluntad del Señor? ¿La estamos haciendo como buenos cristianos? Entonces, ese es el punto súper importante. De ahí me quería agarrar de lo que precisamente había comentado Jonathan, que esa es la voluntad de Dios. ¿Mm? Me... Ahí sí. San Juan Crisóstomo comenta, dignifícanos para que no hagamos tu voluntad a medias, sino que siempre plenamente como tú quieres, oh Dios. La voluntad egoísta separó al hombre de Dios, le apartó del paraíso y se convirtió en causa de todos los males. Si el hombre no renuncia a su voluntad egoísta y no acepta la santa voluntad de Dios, no puede sanarse esta grave enfermedad. Poniendo el mismo caso que ponía Jonathan. Ah, si total una copa curado manejo mejor. ¿Ah? Tres copas más, no me va a pasar nada. Si cierro un ojo nomás veo mejor. Pues abro los dos y me mareo, como decía un amigo mío. ¿Ah? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y el amigo que está al lado y le dice, oye amigo, qué te paso mi cama, te paso mi sillón, no maneje así. Ese amigo está actuando cristianamente, lo está cobijando, le está diciendo, no hagas nada malo. Está actuando con misericordia. ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? No. Si lo dejas libre, si ese tipo sigue de esa forma, va a producir un accidente, va a producir una muerte, y quizás de una persona que ni siquiera estaba en los planes, ¿me entiendes? Entonces, ese es el punto, esa es la situación. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Cumpliendo lo que el Señor nos pide antes, las situaciones que nos tocan vivir a diarios. No buscándolas, sino que las situaciones que nos tocan vivir a diario. Si una persona, vuelvo a poner el caso de Alimentos de Amor, nos quiere conversar, nos quiere contar sus penas, ¿ah? Nosotros nos vamos y le decimos, oye, tome, ahí tiene un cafecito, ahí tiene un sándwich, media vuelta y te fuiste. No, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás en la calle? ¿Qué te pasó? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después volver donde él. ¿Ah? Volver y decirle, no, mira, yo soy cristiano ortodoxo, te traigo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Considerarlo una persona, no solamente para las fotos. A mí, inclusive, cuando uno hace estas labores de humanidad, no me gusta que se saque fotos así como, mire cómo entrego el sándwich. No, que esté el grupo de gente sin que se den cuenta. ¿M? Y que puedan participar de aquello. Ojalá que lo sea fotografías antes,
pero la dignidad del ser humano. A nosotros no nos gustaría que nos sacaran fotos desnudos, exponiendo toda nuestra desnudez, no es toda nuestra falencia y se publicaran, ¿no es cierto? Tengamos un poco de caridad con nuestros semejantes que están sufriendo, ¿me entienden? Eso es hacer la voluntad de Dios, tratar a una persona con dignidad también, porque está sufriendo, ¿ok? Toda la vida estamos confrontados con la lucha entre hacer mi voluntad o tu voluntad. Y ahí volvemos al punto que estábamos conversando delante. Mientras el hombre cumpla su propia voluntad, no podrá encontrar el verdadero descanso interior. No podrá alcanzar la feosis. No podrá alcanzar a conocer a Dios. ¿Mm? Pero cuando cumple la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, se reconcilia con Él y se pacifica. Recordemos la, eh, la parábola del hijo pródigo. ¿Mm? El hijo pródigo no hizo la voluntad del Padre, pero sin embargo, cuando estaba necesitado, fue a buscar al Padre. Y el Padre lo perdonó y se reconciliaron. También dice el Señor, ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿El hijo que dice sí y no lo hace? ¿O el hijo que dice no y sí lo hace? Entonces, tomemos muy en consideración esos dos ejemplos para una vida cristiana. En trabajo cristiano. El trabajo cristiano edifica mucho, se los recomiendo en demasía, más que las lecturas, más que de pronto el conocimiento. Yo siempre recomiendo, yo no soy yo me considero un neófito. Estoy tan viejo que ahora agarro un libro y me quedo dormido en la tercera página. Entonces prefiero sinceramente de repente trabajar en la iglesia, hacer trabajos, desde limpiar la iglesia, como los jóvenes lo saben, hasta salir a trabajar por la iglesia, en todo orden del sentido. Querida Isabel Riquelme, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Isabel Riquelme al lado de su Arturo Prat? En Santiago, Isabel Riquelme con Arturo Prat creo que se conectan. Son calles, son personajes históricos. Por si acaso, José, si no entiende la anécdota, la talla. Bueno, la talla es el chiste, es la humorada. Perdón. Ya, sigo. Esta es la paz de Cristo, hacer tu voluntad. ¿Ah? Esta es la paz de Cristo, la superior, la de arriba, la que pedimos en la divina liturgia y la que nos da el sacerdote, la paz. ¿Me entienden? La paz de Cristo. Cuando el sacerdote da la paz, no dice, mi paz sea con ustedes, sino que dice, la paz del Señor sea con vosotros. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Cuando el sacerdote da la bendición en la calle, no en un oficio, no está dando su bendición, da la bendición de Dios. Por eso uno le besa la mano, porque a través de esa mano está dando la bendición de Dios. Y esa mano, nosotros los católicos ortodoxos, los cristianos ortodoxos, a través de esa mano, a través de su sucesión apostólica, realiza todos los sacramentos de la iglesia. Por eso nosotros le besamos la mano por un reconocimiento humilde ante la grandeza de Dios, porque a través de él actúa la gracia divina. ¿Claro? Eso es súper importante. Porque hay gente que dice, hoy le besan la mano al sacerdote, qué ignorante, qué estúpido. Mejor quedarse callado y no responder nada, queridos míos. Los santos padres dentro de su lucha, perdón, espiritual y experiencia dicen, obediencia es vida, desobediencia es muerte. Por esto la petición de hágase tu voluntad se compara con la invocación de amén. Amén quiere decir así sea. ¿Mm? Por eso es muy, 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 muy importante los monjes cuando llegan a los monasterios, o ni siquiera los monjes, sino que en la vida de un monasterio, ya sea para monjes, monjas, visitantes, a cada uno le entregan una obediencia. Ustedes saben
voy a contar lo que nosotros eventualmente tendríamos que estar viviendo, Dios así lo permita, visitar un monasterio en Rumanía. Bueno, a todos nosotros nos van a entregar una obediencia. A mí me dijo que mi señora me molesta y me dice, a ti te van a dar la obediencia de no comer. Ojalá que así sea. Entonces, yo le digo, chistoso. Entonces, pero todos le entregan una obediencia. ¿M? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hace una práctica de humildad, de caridad y de amor, de entrega hacia el prójimo, porque uno logra comprender que lo que está haciendo, esa obediencia, el Padre Espiritual es tan inteligente, tan sabio, que va a lograr que la persona que está ejerciendo esa obediencia va a lograr entender que lo hace por amor a su prójimo. Prójimo viene de la palabra próximo. Por eso que a nosotros los ortodoxos, con X, mucha gente nos decía ortodoxos. ¿M? Entonces, el próximo es el prójimo, ¿ok? Entonces, ese prójimo, que es el próximo, el más cercano, el que uno tiene al lado, si yo, por ejemplo, hago aseo, no hago aseo solamente para Dios, que es la casa de Dios, sino que para que mis hermanos que están en la iglesia disfruten de un lugar limpio. Lo hago por ellos, por amor a ellos. Eso es muy, muy importante. Todo uno lo debe hacer por amor, no por vanagloria. Miren, qué lindo, no sé, traje 5 botellas de vino, compré tantas velas, padre, para que se vendan en la iglesia y esto lo hago porque yo quiero. No, es porque Dios te dio la fortaleza, el dinero o la instancia para comprarlo y ojalá que lo hagas calladito, que nadie lo vea. ¿Mm? Porque los hermanos, tus hermanos y hermanas dentro de la comunidad lo van a poder disfrutar. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante. Siempre la humildad ante todo. San Nilo, el asceta, dice, se logra ver el icono. ¿Ven ustedes el icono, no es cierto? ¿Sí? Ya, ok. Sí, padre. Ya. Ah, antes de seguir, siempre tengan en consideración que el Señor nos entrega dones y talentos. Dones y talentos, ¿ok? Y esos dones y talentos el Señor nos va a pedir retribución por aquello. O sea, nos va a pedir no que se lo devolvamos, sino que ¿qué hiciste con esos dones y talentos? ¿Se acuerdan de la parábola de los dones y talentos? De los 12 dones o 3 dones y talentos, que se lo entrega a 3 siervos y uno lo entregó en préstamo, lo multiplicó, qué sé yo, y se lo devolvió con interés a su señor. El otro también hizo movimientos económicos, se lo entregó también los intereses y el otro llegó y lo enterró, porque le dijo, Señor, yo sé que tú eres un señor severo y te tengo tanto miedo que preferí entregarte lo mismo, lo enterré y te lo entrego tal cual. Y el señor, su señor, le dice, pues bien, siervo malo, dice Cristo, te voy a dar, te voy a quitar lo que te di y más encima te voy a quitar lo que tienes. ¿Mm? ¿Qué significa esta parábola? Que uno tiene dones y talentos en la iglesia, o dones y talentos que Dios nos dio, perdón. Nosotros tenemos que ponerlo a disposición del Señor, tenemos que descubrirlo. El que sepa cantar, que cante. El que sepa leer, que lea. El que tiene intelecto y tiene facilidad para la computación, como nuestros queridos hermanos gemelos que montaron todo en una semana, y gracias a Dios, porque disfrutamos de esto, y disfrutamos de YouTube, y disfrutamos de todo, que lo hicieron, pero maravilloso. Gracias a Dios que llegaron, rezamos mucho por ellos. Entonces, todos hemos tenido dones y talentos, y todos los tenemos, pero por favor debemos colocarlos al servicio de la iglesia y al servicio de Dios en diversas instancias, y debemos descubrirlo. Recuerden, el Señor nos va a pedir a todos nos va a pedir que rindamos cuenta por aquello. ¿Mm? Entonces, se me recuerda un padre que me decía, ¿tú sabes cantar? Al coro. Padre, yo quiero servir el santuario. No, al coro, tú sabes cantar. Padre, pero que yo quiero servir al coro. Y tenía que estar en el coro, yo quería estar en el santuario. No, al coro. ¿Me entienden?
Y esa era mi obediencia, estar en el coro todo el tiempo. Así que y uno aprende después, y me sirvió mucho para aprender después todo lo que, gracias a Dios, he logrado aprender lo poco que he aprendido dentro de lo que es coro, lo sé gracias a ese sacerdote. San Nilo de la Zeta, volviendo al punto. No reces para que tu voluntad sea cumplida, ya que posiblemente no concuerde del todo con la voluntad de Dios. Debes rezar tal como te fue enseñado. Hágase tu voluntad, San Mateo 9:10. En mí, agrega San Nilo. Y en toda situación pide siempre la misma cosa, que se haga su voluntad, la de Dios, porque Él quiere el bien y lo que beneficia a tu alma, a tu alma. Entonces, el punto es que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Mm? Aunque se acostumbró a decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la traducción correcta del original es en los cielos como en la tierra. Primero viene el cielo y después la tierra. La sucesión es importante, como lo veremos en la siguiente charla, en el punto perdona nuestras deudas. Y eso era lo que nos quedaba la semana anterior. Y nos queda todavía una horita más. ¿Le parece si avanzamos con la siguiente charla? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo voto que sí. ¿Quién vota que sí? ¿Quién aprueba? ¿Quién rechaza? Bueno, yo voy a seguir. ¿Ah? Voy a sacar esta. Vamos a stop share. Aquí está. Listo. Y ahora voy a buscar la segunda lámina hasta donde lleguemos. ¿Les parece? Y vamos con la segunda. Share. Listo. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok. Seguimos en conclusión. El Padre Nuestro. Segunda charla que sería la del día de hoy. Tercera petición. Aquí entramos en un terreno que a mí me encanta mucho. ¿Ah? Me encanta porque estamos en ciertas discrepancias con ciertas iglesias y ciertas creencias también no cristianas. Tercera petición. El pan sustancial nuestro, dánoslo hoy. La tradicional traducción, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no es justamente precisa. Empezamos con todo. Empezamos con todo. El texto original de esta oración y la traducción más apoyada por los Santos Padres es, sin lugar a duda, la palabra sustancial, que quiere decir consustancial. Nota, por si alguien no lo sabía, eso es nota mía. Sustancial quiere decir esencial, fundamental, medular o básico. ¿Ok? O sea, el pan fundamental, el pan medular o el pan básico. ¿Ok? Que es lo esencial. Y aquí está en el griego, no sé si se ve el puntero, el Sí, cursor, ¿sí se sí, ve? Ya, sí. aquí dice ton artón, ton artón, ¿se fijan? Está en griego, ton artón. El artón, vamos a entrar en detalle, es el pan con levadura, ton artón, el pan, ¿ya? No es el ton ácimos, que es el pan sin levadura, ¿ok? Recordemos que lo que estaban celebrando ese día, el Señor en la última cena, era la Pascua judía, ¿ok? Ese es el contexto, ¿ok? Por ende, estaban comiendo pan ácimo, ¿ok?
Pero ¿qué es lo que quiere decir Cristo con el ton artón? Es el pan de la comunión, que es el pan que Él representa, que es su cuerpo, ¿ok? Que es el pan de la comunión, que es su cuerpo. Recuerde que dice, tomen este que es mi cuerpo, ¿ah? Coman de este pan, que es el cuerpo mío, y tomen de este vino, que es mi sangre. El pan es Él, que no es el pan judío, sino que es el pan cristiano. Esa es la gran diferencia. Nosotros no somos judíos, no celebramos el Pasjá, no celebramos la Pascua, no celebramos el pan ácimo, sino que celebramos el pan cristiano, el pan con levadura. Recuerden que Cristo siempre decía, sean la levadura del mundo. Con un poco de levadura, la masa fermenta. Ustedes sean como la levadura para fermentar fermentar la harina, para fermentar la masa y que abarque a todo el mundo. Nunca habló del artos, o sea, perdón, nunca habló del ácimo, nunca habló de eso en el Padre Nuestro, siempre el artón, siempre el pan con levadura. Por eso nuestra comunión es con pan con levadura, no es una hostia, ¿ya? Porque la hostia es el pan ácimo que rememora la Pascua judía, ¿ok? Esto es una modificación que la Iglesia romana colocó mucho tiempo después. La Iglesia romana hasta a 1054 aproximadamente hacía su divina liturgia. Recuerden que éramos una sola iglesia con pan ácimo. La introducción del pan, perdón, con el pan artón, con el pan con levadura. El pan ácimo, la iglesia romana, la hostia, la incorpora mucho tiempo después, ¿ok? Eh, no nos vamos a meter en la pata de los caballos ni diciendo, porque no es nuestra materia el día de hoy, decir si es una herejía o una blasfemia. No quiero que entremos en ese tema, ¿ok? No quiero, Todavía. bueno, todavía. No vamos a meternos en ese tema, pero quizás más adelante lo podamos ver, ¿ya? Pero quedémonos con que la palabra es Artón y el pan es Cristo, ¿ok? Eso es lo importante. Pan con levadura o sin levadura. Aquí es lo que yo le estaba explicando reciencito. Artos, del griego artos. En griego, artos significa simplemente pan. Es el término general para referirse al alimento básico hecha de harina, agua y levadura. El significado físico se refiere habitualmente al pan con levadura, fermentado, que es el pan común y corriente de consumo diario. En el uso en el Padre Nuestro, esta palabra es la que se usa en la frase el pan, artón, nuestro de cada día, dánoslo hoy. El símbolo cristiano del artón es el término que aparece en la mayoría de los relatos de la última cena de los evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y en la descripción de la institución de la Eucaristía, Cristo, cuando ustedes leen en el Evangelio en el idioma original, en el griego, no habla de ácimo. Cristo en la instauración de la Eucaristía, en estos tres evangelios, habla de artón. ¿Ok? También es el nombre que recibe el pan bendecido en la iglesia ortodoxa durante la semana de Pascua. Jesús presentado como el pan. En el Evangelio de San Juan, Cristo dice, yo soy el pan, el artos. ¿Ok? Pan sin levadura, el ácimo. La palabra ácimo o acimos proviene del griego a, sin, sime, levadura. Por lo tanto, significa literalmente sin levadura. Significado físico. Es un pan plano, tipo galleta o tortilla, que no ha pasado por un proceso de fermentación. Contexto judío. Se refiere específicamente al pan que los judíos comen durante la Pascua o Pesaj. Según el Éxodo, los israelitas salieron de Egipto con tanta prisa que no tuvieron tiempo de dejar que la masa fermentara, por lo que comieron el pan ácimo llamado matzá en hebreo. La fiesta de los ácimos en el Nuevo Testamento es cuando se habla de la fiesta de los ácimos, ton ácimón, y se refiere a los 7 días de celebración
donde estaba prohibido consumir levadura. Pan. ¿Por qué no pescado? ¿Por qué no miel? ¿Por qué pan? Porque tenemos que ocuparnos principalmente de lo básico, no preocuparnos por tantas cosas innecesarias terrenales. Nuestro Padre nos dará lo demás que necesitamos. Además, es el pan espiritual lo que más necesitamos para la vida eterna y debemos que anhelar. ¿Cuál es ese pan espiritual, queridos míos? ¿Alguien tiene la respuesta a este punto? ¿Alguien se atreve a decir yo por ahí? Yo, Muy bien, diga, ¿cuál es eh, ese? el Cristo. ¿Y cuál es Cristo en ese pan? ¿Cómo? ¿Y quién es Cristo en ese pan? El pan sustancial nuestro, ¿Pero qué es lo que es en la liturgia, en la iglesia? la Eucaristía. Muy bien, a eso quería llegar. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, estamos pidiendo que nos dé la Eucaristía en cada instante, a cada momento. Ese es el alimento espiritual. Ese es el hecho puntual, que nosotros como cristianos ortodoxos, cuando rezamos el pan nuestro, el pan sustancial nuestro, dánoslo hoy, estamos pidiendo el pan básico, que es el alimento espiritual, es el pan de la Eucaristía, que les quede súper claro. No es el alimento, no es el alimento con lo cual nosotros nos llenamos la guata, que yo ya la tengo bien llenita todo esto. Es el alimento con el cual nosotros vamos a ser salvados, con el alimento que es la carne de Cristo, que es Cristo mismo, y que nosotros bebemos su sangre y que en ese instante pasamos a ser hermanos todos de sangre, porque somos todos hijos de Dios, porque corre por nuestras venas la misma sangre, la sangre de Cristo. Eso es muy importante que lo entiendan y lo comprendan. Cuando rezamos el pan sustancial nuestro, dánoslo hoy. No el pan que comemos en la mesa, no el pan que usamos para untar el tomatito o qué sé yo, comerlo con mantequilla, un rico sándwich. No, es el pan de la Eucaristía. ¿Ok? Súper claro. Hoy, ¿por qué hoy y no toda la vida? Para que pidamos lo justo y necesario. Según San Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6 versículo 8 dice, teniendo el sustento y el abrigo, estemos contentos con esto. Confiamos en que nos cuidará cada día, partiendo por hoy. No sabemos si mañana, pero hoy, es hoy. Siempre debemos vivir el hoy. Los santos padres nos dicen que debemos estar eh, pendientes solamente de cada día y en cada día rezar 3 veces el Padre Nuestro. Entonces, eso es lo más importante. Por eso los santos padres nos solicitan y nos piden que el Padre Nuestro tenemos que rezarlo mínimo 3 veces al día. En la mañana, a mediodía y al atardecer, como el día de hoy, que ya está cayendo el sol, por lo menos en Chile. ¿Mm? Es muy, muy importante esto. Nuestro, ¿por qué no mío? ¿Por qué no mío? Mío, mío, mío. ¿Por qué nuestro? Nos recuerda no olvidar a nuestros hermanos. Cuando pedimos a Dios algo para nosotros como iglesia, como comunidad, recordemos que iglesia quiere decir para toda la asamblea y es para todos en general. Es algo comunitario que nos va a unir. En esto se basa la sociología cristiana, la hermandad. No hay un lugar para el egoísmo, lo que conversábamos delante. No hay lugar para el egoísmo. Somos todos un conjunto, somos todos una misma asamblea, somos todos una iglesia, somos todos hijos de Dios y debemos reconocer a todos como creación de Dios, tener amor y misericordia por toda la creación de Dios, saber perdonar, saber amar. Yo he logrado entender, entre paréntesis, he logrado entender con los años que la máxima muestra de amor es negarse a uno mismo. ¿Y saben con quién lo aprendí? Con mi esposa. Porque ella se niega a sí mismo en pos de mí. No yo me niego a ella. Ella se niega en pos de mí. Y logré entender que ella me ama. Y me ama hasta la médula.
porque me lo ha demostrado, porque se niega. ¿Mm? Entonces, he logrado comprender que el negarse uno mismo, como Cristo se negó a sí mismo, que era Dios, dando su propia vida para el perdón de los pecados de toda la humanidad, así uno tiene que negarse. Es un camino muy, muy duro, muy complejo, pero la vida del cristiano está llena de espinas, ¿ah? Está llena de rosales por donde debemos pasar. Los conmino, esa es la palabra que estaba buscando, conmino a, a negarse en pos del otro. El que tiene esposa, como nuestro querido Jonathan e Isabel, a negarse en pos del otro. Los que tienen padres, a negarse en pos del padre, callar, silenciarse. ¿Ah? Todos debemos en un momento dado negarnos. Después lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos del perdón. Los santos padres de la Iglesia han interpretado esta petición de dos maneras. Uno, que somos conscientes que de nuestra dependencia de Dios para nuestra vida diaria y que todo lo que tenemos para mantenerla es un regalo de Él, es un regalo de Dios la vida, ¿m? Y que la vida diaria, y que además debemos alcanzar la vida eterna. Dos, que esta es una oración por el pan de vida, el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo, que recibiremos en el ministerio de la Sagrada Comunión. Y si logramos comprender aún más, un paso más allá, vamos a tener conciencia de que cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a estar viviendo en la divina liturgia celestial, eterna, y que vamos a ser partícipes de esa Santa Eucaristía. Lo que nosotros vemos en la tierra se replica en el reino de los cielos. Tenemos que ser dignos de poder ser partícipes de esa divina liturgia celestial. Eso es súper importante, tener conciencia de que lo que hacemos aquí en la tierra se replica en el reino de los cielos. ¿Mm? Por eso debemos comprender, entender, como decía San Pablo, una palabra que me encanta mucho, discernir que lo que estamos tomando es cuerpo y sangre de Cristo. Es Cristo entregado por su propia voluntad en esa comunión, común unión entre todos y entre Dios. ¿Mm? San Juan, capítulo 6, versículo 58. El que come de este pan vivirá eternamente. En el Padre Nuestro, según San Mateo, se pide a Dios participar en el banquete del reino, que lo tenemos en la celebración de la Santa Eucaristía. Así lo entiende la Iglesia. Por eso en la Divina Liturgia rezamos el Padre Nuestro antes de la comunión, conectando directamente con la Divina Eucaristía. ¿Ya? Por eso se reza previo a la comunión, porque estamos pidiendo que nos dé Dios el pan sustancial. No es porque esté ahí porque es bonito, porque suena bien, ¿ah? Es porque estamos pidiendo. Recuerden que ya se acabó la liturgia de los fieles, ya lo vimos anteriormente cuando logramos comprender la estructura de la liturgia. Se terminó la liturgia de los catecúmenos y estamos en la liturgia de los fieles. Entonces los fieles rezan el credo y rezan el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro? Para pedirle a Dios que les permita ser partícipe de la Santa y Mística Cena. Quinta petición. Esta quizás es la más complicada de todas y es la más difícil y yo he logrado entenderla recién ahora ya viejo, viejo. Quinta petición. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la quinta petición de la oración del Señor. Es la frase más exigente en la oración. Nos comprometemos a cumplir algo bajo una condición. Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón. Aquí tenemos otra diferencia de traducción. No vamos a entrar en polémica, vamos a solamente entrar en comparación. ¿Cuál es la correcta? Sabemos que la ortodoxia mantiene lo correcto. No estoy haciendo publicidad ni mucho menos, pero sabemos que la ortodoxia es lo recto.
El idioma de Jesús era el arameo, partamos de esa base, ¿no? Y la palabra que Jesús usó en esa palabra significa deuda. Recordemos que hay muchas parábolas que Cristo deja muy claro la palabra y el juego de deuda. ¿Ya? En la parábola de los talentos, en la parábola del hijo pródigo, en la parábola del rico, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con la palabra deuda. Y Cristo en el Padre Nuestro vuelve a usar la palabra deuda. Esta deuda puede ser literalmente una deuda económica, pero aquí, en el Padre Nuestro, se utiliza en deudas morales y espirituales. ¿A quién? A Dios. Metafóricamente es el pecado. Metafóricamente. Porque en el fondo la deuda a Dios no es dinero, es la caída en el pecado. Jesucristo, Jesús mismo, pagó con su sangre para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿No es esta una deuda valiosa que tenemos frente al Creador? ¿No es esto una deuda importantísima que Cristo mismo, que nos haya dado a su Hijo, que murió en la cruz, que pagó esa deuda para que nosotros, seres caídos, pudiéramos volver al reino de los cielos? Porque esa es la importancia de la muerte de Cristo y su resurrección, que podamos volver a entrar al reino de los cielos. Y fue saldada esta deuda. Observación, por eso que Cristo dice, todo ha sido saldado. Todo ha sido saldado. Recuerden esa palabra. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había una deuda y Cristo pagó esa deuda. ¿Cuál es esa deuda? El pecado ancestral. Cristo pagó la deuda del pecado ancestral. Y nosotros, esa deuda fue pagada y se abrieron las puertas al reino. ¿Entienden? Esa es la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo pedir perdón a Dios que nos ha perdonado infinitamente? Si no perdonamos a nuestros hermanos, qué gran deuda tenemos. Esta es una reflexión, querido mío. Decimos perdonar cuando la gracia de Dios trabaja en nuestros corazones, dándonos humildad, coraje y fuerza. El perdón tiene que ser completo. No recordar nunca más la transgresión del hermano. Acá hay un hecho súper hermoso que siempre yo lo comento. Quienes me conocen lo han escuchado en otra oportunidad. Pero el perdón viene de la palabra don, que es un regalo. Yo si perdono algo, le quiero dar un regalo a esa persona. Y esa persona me está pidiendo que lo perdone, que le entregue un regalo, que es mi regalo, que es el perdón, ¿no es cierto? Pero yo para tener perdón, yo para perdonar, tengo que tener humildad para poder olvidar el dolor y la deuda que ese hermano o esa hermana tiene conmigo. ¿Cómo yo voy a tener humildad para poder olvidar y para poder perdonar? Teniendo misericordia. Y misericordia es una palabra hermosa, que a mí me encanta, que quiere decir la miseria del corazón, la humildad del corazón, misericordia, la humildad del corazón, la miseria. ¿Ah? Entonces, nosotros rezamos, por ejemplo, el Salmo 50, apiádate de mí, oh Dios, según tu gran misericordia. ¿Mm? En latín quiere decir misericordia, Deus, misericordia Dios. Entonces, eso es lo hermoso que nosotros tenemos que tener para poder perdonar. Miseria en el corazón, ¿ok? Y con esa misericordia, con esa miseria, nosotros vamos a olvidar la transgresión. ¿Mm? Cuando uno dice, ah, sí te perdoné ya, pero no me lo vuelvas a tocar este tema porque si no me voy a acordar y me va a volver a dar rabia. No, si uno perdona, perdona y se olvidó. Se olvidó completamente lo que estamos discutiendo, ¿ok? ¿Cómo podríamos pedir perdón a Dios? El perdón propio si nosotros mismos no perdonaríamos la falta de nuestros prójimos.
se asemejaría a la cruel reacción del siervo de la parábola bien conocida, que mientras el caritativo Señor le perdonó la gran deuda, él no perdona a su compañero la pequeñísima cantidad que le debía. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Con el rencor y la enemistad nos separamos del hermano que también es parte del cuerpo de Cristo. Aquí me encantó este monito que encontré que dice, págame lo que debes, págamelo. ¿Ah? Imagínense a Dios diciendo, págame, desgraciado, te voy a mandar más males. Si nosotros mismos estamos diciendo que Dios es misericordioso, ¿no? Y acá, yo que soy contador, me gusta siempre ejemplificar o poner, llamar a terreno los evangelios. ¿Se recuerda alguien cuánto era la deuda que se habla en San Mateo 18, 21, 35? ¿Quién la tiene a mano que nos puede ayudar? San Mateo 18, 21, 35, que nos pueda decir la deuda que le perdonó el Señor a su primer siervo. ¿Alguien por ahí? San Mateo 18, 21, 35. Déjame buscarlo entonces si nadie lo está buscando. No, 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 quien pueda primero. Que diga la cantidad. No, no estoy pidiendo que lean todo el... Sí, no eran talentos, no eran, Eran talentos. pero diez ¿cuántos, mil no? sale. 10.000. Muy bien, Brian. 10.000 talentos. ¿Ya? ¿Son talentos? 10.000 talentos. Bien. Bueno, el valor de un talento. Me di el trabajo de buscarlo. Ayer estaba con el padre Allen y me decía, ¿qué estáis haciendo? Estoy sacando cuentas, padre, estoy sacando cuentas. Espérese. ¿Y para qué? Para algo, solamente para algo. Después lo va y buscando en las casas de cambio y todo el tema. Ya, bueno, se fue al margen. Y el padre me hablaba, y yo, el padre, sígame hablando. Bueno, un talento al día de hoy equivale a 34 kilos de plata. Un talento son 34 kilos de plata. El valor del kilo de plata el día de hoy, llevado a peso chileno, a plata chilena, es 1.916.907 pesos. Eso equivale más o menos, querido José, a $2.000. ¿Ya? Un Ya, talento. me asusté un momento ahí, pues. La deuda que estamos hablando, que eran 10.000 talentos, estamos hablando de 651.748.380 pesos. Eso es la deuda que le perdonó el Señor a su primer siervo. Sin embargo, el siervo malo que le habían perdonado la deuda, no perdona la deuda a su amigo, que le debía denarios. ¿Cuántos denarios eran? ¿Alguien lo puede decir? Bien, eran, si me lo acuerdo. ¿Cuánto? 100 Bien, denarios. 100 denarios. Muy bien, grande. Yo también lo tenía puesto ahí, pajarón, no me di cuenta. El valor del denario el día de hoy son $20. ¿Ya? El valor no perdonado son 100 denarios. Valor al día de hoy serían $2.000 no perdonado. En pesos chilenos era 1.800.000 pesos al tipo de cambio. ¿Me entienden? Entonces, el Señor nos ha perdonado todo. Esto es lo que quiero demostrar y lo que Cristo quería evidenciar. Dios perdona una inmensidad de cosas y nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos las pequeñas cosas que nos hacen. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros hermanos? Si de pronto no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, ¿somos capaces de perdonar? ¿Somos capaces de olvidar? Yo me pongo primero, no estoy enjuiciando a nadie. Yo soy el primero que me hago esta pregunta. Cuesta. Esa es mi respuesta. Cuesta. Dios mío, cuesta. Y mucho cuesta. Jonathan, adelante. Más que nada tengo una duda en relación a- a precisamente a esta deuda o pecado que Dios perdona.
se hace alusión también en la escritura a un pecado contra el espíritu, que dice que ese no tiene perdón. ¿A qué se Muy, refiere específicamente? ¿A muy qué se buena, refiere específicamente? Porque se supone que lo perdona todo, esa es como la generalidad. muy buena, muy Pero buena, también ahí dice que hay un muy pecado buena, que no tiene perdón, y muy es buena contra el pregunta. espíritu. Muy buena pregunta, Cajarito, tú. Lo que pasa, que para, lo que pasa es que el Señor, Dios, el Padre, perdona todo, excepto la blasfemia al Espíritu Santo. No la herejía, la blasfemia. Eso es lo correcto. ¿Y qué es lo que está evidenciando? Porque debemos, siempre cuando encontramos algo, querido Jonathan y queridos hermanos y hermanas mías, cuando encontramos algo que nos deja alguna duda, debemos contextualizar lo que Cristo estaba hablando, o sea, leer el párrafo completo, la historia completa. Entonces, lo que estaba pasando en ese instante es que Cristo había hecho un milagro, no me recuerdo cuál en ese instante. Y los fariseos dijeron de que Cristo no había hecho el milagro por intermedio de Dios, sino que lo había hecho por intermedio de Satanás. No por intervención divina, sino que por intervención del demonio. Y que él era portador de demonios. Entonces Cristo lo que dice que Dios va a perdonar todo pecado, excepto la blasfemia al Espíritu Santo, el no reconocer las obras del Espíritu Santo. Eso quiere decir. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno puede criticar a un sacerdote, se los voy a plantear así porque muchos caemos y hemos caído en la siguiente crítica. Voy a ponerme yo como ejemplo, ¿ya? Yo. Mira ese sacerdote, no sabe hacer la liturgia, no sabe ni siquiera cantar, no sabe ni siquiera hacer una homilía. ¿Ah? Mira la estupidez que dijo. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, pero yo en ese instante estoy criticando al sacerdote. Yo podría criticar al hombre. Mira, pucha, ese padre, la vida tendenciosa, no poca piadosa que lleva. El padre debiera corregir este error, debiera corregir este error con respecto a su conducta de vida. ¿Me entiendes? Podría atender a la gente de otra forma, podría ser más piadoso, podría no ser tan déspota. ¿Me entienden? Pero si yo empiezo a hacer críticas con respecto a que está haciendo mal un bautizo, que está haciendo mal la liturgia, a poner en tela de juicio la Eucaristía, yo en ese instante, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Eso es lo delicado. Yo puedo tener un desconocimiento con respecto o no un desconocimiento, sino que una crítica, por ejemplo, inclusive contra un obispo, pero yo no puedo tener en tela de juicio o poner en tela de juicio sus sucesiones apostólicas y los sacramentos que él tiene como validez. ¿Me entienden? Entonces, si yo caigo en ese error, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo porque lo estoy juzgando a él, al Espíritu Santo, no al varón. ¿Me entienden? Ese es el punto de la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando tú no reconoces la obra del Espíritu Santo. Otro ejemplo para que le quede más claro. El 21 de septiembre se hizo la consagración de la iglesia. Entonces, voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un oficio que fue la consagración de la iglesia, donde se hace oraciones de invocación al Espíritu Santo. Se unge la iglesia con Santo Mirón, que representa el sello del Espíritu Santo. Se hacen cuatro lecturas de cuatro epístolas, cuatro evangelios por los cuatro costados. Se unge a toda la iglesia con Santo Mirón, los íconos, etcétera, etcétera. Un oficio que duró 4 horas, lo pueden ver por YouTube, 4 horas y media, casi 5 horas. Eh, Alguien que lo está mirando podría decir, mira qué payaso, mira la estupidez que están haciendo. Perdóname, es solo un ejemplo, no, yo lo encontré maravilloso y es primera vez que lo veo
y estoy lleno de Espíritu Santo y me sentí lleno de Espíritu Santo aquel día. Pero puede haber personas que puedan pensar, mira la imbecilidad que están haciendo estos idólatras, mira la estupidez que están haciendo, mira cómo se le ocurre hacer eso. Está juzgando al Espíritu Santo, está poniendo en tela de juicio que eso es un sacramento, que ahí en ese instante está presente Dios mismo a través de su Espíritu Santo, que es su vicario. Eso es una blasfema y eso no tiene perdón de Dios. No sé si respondí a tu consulta, querido Jonathan. Sí, sí, ahí me queda más claro y en el contexto también el que se da esa cita bíblica también. Claro, por supuesto. ¿Mm? Querido Ujú. José, adelante. Eso también nos deja como que también una idea que hay que tener un poco cuidado entonces al momento de juzgar, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que tener mucha certidumbre. Pero también quería aprovechar de leer lo que dice la Biblia de Estudio Ortodoxo justamente en ese versículo, ¿no? De Mateo capítulo 12, versículo 32. Está en inglés, así que lo voy a machucar entonces al español. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una blasfemia en contra de la actividad divina del Espíritu, es decir, una blasfemia en contra la bondad pura. Un pecado en contra el Hijo del Hombre es mucho más fácil perdonar porque los judíos no sabían mucho sobre Cristo, pero la blasfemia contra el Espíritu, la cual o aquí en la actividad divina, ellos, los judíos, conocían desde el Antiguo Testamento, no va a ser perdonado porque viene de una dureza del corazón voluntaria y rehusarse a aceptar la misericordia de Dios. Los padres Exacto. son claros que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado imperdonable, y lo ponen entre comillas, ¿no? Ni Jesús alguna vez llama este pecado imperdonable. San Juan Crisóstomo enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser perdonado Por si arrepentimiento, si perdón. una persona se arrepiente de ello. Pero aquí está el punto interesante justo aquí. Jesús hace esta declaración sabiendo que aquellos quienes No se van a blasfeman arrepentir. contra el Espíritu Santo están llamando la bondad pura, la divinidad, este, la bondad divina pura, lo están llamando maligno. Ujú. Y están mucho más allá, del arrepentimiento por su propia elección ellos. Exacto. Es decir, que al momento de hacerlo, uno mismo se está poniendo en una posición en contra de la divinidad pura o la bondad pura. En esa posición, yo mismo no voy a poder reconocer que estoy haciendo el mal, ¿no? Exacto, exacto. Y hay un hecho muy importante, que antes, brevemente, Jonathan. Por eso hay que tener mucho ojo de Ujú. pronto con ciertas comunidades, con ciertas iglesias, con ciertos credos que blasfeman por las cosas que nosotros de pronto hacemos como comunidad, como iglesia ortodoxa, y nos llaman idólatras y qué sé yo, porque sabemos fehacientemente que muchos de ellos no se van a arrepentir. ¿Cómo se arrepienten aquellos? Y eso es súper importante. El arrepentimiento es a través del bautismo, entrando en la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el arrepentimiento. Y uno como cristiano ortodoxo se ha caído en esa falta. ¿Cuál es la forma? A través de otro sacramento, que es el arrepentimiento, la confesión que se le conoce, ¿no? Y saber y reconocer que uno ha pecado contra el Espíritu Santo. Y es lo primero que uno debiera confesar. Padre, he hecho esta crítica a un sacerdote. Padre, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué debo hacer? Ahí el padre espiritual te va a guiar. Yo no soy padre espiritual, gracias a Dios. Yo lo primero que haría, fuera. No, son bromas. Pero no, todos hemos caído en ese pecado, todos. Por ignorancia. Generalmente los pecados que uno comete son por ignorancia, por desconocimiento. ¿Mm? Querido Jonathan, adelante. Más que nada como para matizar o ver si es que me queda claro, esta blasfemia contra el Espíritu Santo sería cuando uno tiene delante de uno prácticamente, evidentemente, la acción del Espíritu Santo, ya sea por medio de una liturgia,
un sacramento, o en el caso bíblico que presenciaron directamente un milagro, y no solo no reconocerlo, sino que además atribuirlo a la antítesis de Dios, que sería Satanás, el malame, el maligno. Satanás. Pero además yo entiendo, no sé si me puede corregir o matizar, entiendo que hay un matiz en el sentido de que no es solamente blasfemar o no reconocer al Espíritu Santo actuando en determinado acto, sino que además cuando uno está pecando, no solo no se arrepiente, sino que ni siquiera tiene entiende que lo que está haciendo está mal. Es que es ahí el punto. Es como asumir que esa conducta, que es una inconducta, X, ni siquiera la considera como pecaminosa. Yo te acabo de Eh, la- comentar, te acabo de comentar que el pecado es por ignorancia. Lo acabo de comentar. Ujú, ¿Ah? Los pecados se cometen por ignorancia. Recuerden que nosotros usamos dos palabras dentro de la iglesia, pecado y transgresión. El pecado, lo dije delante, ujú. el pecado se comete por ignorancia, por desconocimiento. Entonces, lo que tú comentas es cierto, uno de repente lo hace por ignorancia. Cuando se te corrige, cuando tú lo confiesas, cuando tú vas al acto de arrepentimiento y ya tienes conocimiento y lo sigues haciendo, es una transgresión. Y ese es motivo también de confesión, porque ya sigues haciendo el mismo pecado. Y eso son transgresiones. Por eso pedimos a Dios, perdona nuestros pecados y transgresiones. ¿Mm? Los Claro. pecados, No, yo iba al hecho de que a veces que hay gente que hace incluso el mal, por decirlo así, pero por una convicción. O sea, eso ya es como eso ya es una transgresión, ¿me entiendes? es una transgresión, pero ya la antítesis completa del... Ese sí que ya no tiene vuelta atrás en el fondo, porque ya Por no eso, tiene el concepto de que se le explicó, sabe que es algo, que es pecado, y lo sigue haciendo, sin ese, arrepentimiento. ese es el punto. Y eso es una transgresión. Y bueno, cuando yo la verdad que, mira, dentro de nuestra comunidad nunca he visto casos así. Jamás. Gracias a Dios. Nunca, 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 nunca. Generalmente lo que se recomienda en esas situaciones, cuando la persona cae en el pecado, cae en la transgresión más encima, es mejor suspender la comunión, no separarlo de la comunidad, pero sí separarlo de lo sagrado. ¿Me entiendes? Se le llama como una obediencia, no un castigo, obediencia, hasta que logre entender lo que ha perdido y lo que se ha suspendido. ¿Me entiendes? Y tener, llamarlo el Padre Espiritual a confesiones prácticamente diarias. Diarias quiero decir periódicas, eh, una vez a la semana, dos veces a la semana, si es posible, ¿m? Para ir viendo la evolución espiritual de esa persona. Ahora bien, siempre pongo el mismo ejemplo y tanto Isabel como Jonathan me van a entender muy bien y las demás personas. Eh, que a mí me gusta decirle el acto de arrepentimiento y no confesión, porque un asesino, un violador, una persona que ha cometido un delito, lo confiesa, pero no se arrepiente, generalmente, porque puede ser psicópata, sociópata, etcétera, etcétera. Entonces, no se arrepiente. Sin embargo, aquella persona que ha cometido un delito y se arrepiente, esa persona puede ser digno inclusive del perdón. ¿Me entienden? Dentro de la iglesia es el mismo concepto. ¿Mm? Uno debiera arrepentirse de lo que ha cometido, pero para pedir el perdón y con una miseria interna, diciendo, dicen los santos padres, que no hay mejor confesión que la que es lavada por las lágrimas de uno mismo. ¿Mm? Reconociendo que uno es pecador y que ha cometido un pecado. Y eso es el acto de arrepentimiento, porque no lo debe volver a hacer nunca más. Entonces, ahí ese es un hecho bastante puntual con respecto, ya hablamos del pecado contra el Espíritu Santo y ahora estamos viendo esto. Sigamos, queridos míos, en honor al tiempo. Sí, sí, mi amor, me está diciendo la hora porque tengo que salir, perdón. Hay una semejanza, mi señora, me ama mucho. Hay una semejanza desde un punto de vista entre, uno, hágase tu voluntad como el cielo, como en la tierra, según la secuencia. Ah, no, esto, perdona, no. Ah, sí, esto es, yo pensé que me había equivocado.
perdón. Hay una semejanza desde un punto de vista entre, uno, hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra, según la secuencia correcta de la traducción del idioma original, como lo habíamos visto anteriormente. Y dos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este como, tanto en el cielo como en la tierra, como deudas y deudores, es la sucesión como cielo y tierra, donde se pide que se haga la voluntad de Dios y se repite entre el perdón de los pecados solicitado a Dios al cielo y el perdón de los pecados hecho por nosotros en la tierra. El movimiento de las dos peticiones va en manera paralela, cielo y tierra. Nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios en el cielo y que nos perdone los pecados en el cielo. Y también pedimos que se haga su voluntad en la tierra, como nosotros perdonamos a nuestros deudores en la tierra. Entonces, al decir cómo estos dos momentos de cómo y cómo, esta comparación, estamos haciendo una comparación paralela entre cielo y tierra, en las dos oraciones. No sé si me logran comprender bien. Ese es el hecho puntual de al decir como en el cielo como en la tierra, y perdona nuestras deudas en el reino de los cielos, como nosotros acá en la tierra. ¿Me entienden? Eso es muy importante de tener muy claro. Y eso, queridos míos, sería la última hoja que tenía, la última información, la última diapositiva, porque íbamos a entrar después en otras peticiones que ya viene el cierre del Padre Nuestro, que lo vamos a ver ya a contar de la próxima semana, y luego vamos a hacer una cuarta, que va a ser el análisis completo teológico, para cerrar estas 4 charlas sobre el Padre Nuestro. Espero que les haya sido provechoso. Quiero que me perdonen de repente si estaba medio desenchufado, porque les comentaba a todos delante que tenía un día un poco medio agitado, y ahora, terminando con ustedes, debo salir a acompañar a mi hijo que va a buscar a su prima al terminal, y tenemos que estar a las 11, 11:15 en el terminal. Entonces les ruego me perdonen, pero no sin antes de preguntarles: ¿tienen consultas, dudas, observaciones, lo que ustedes quieran comentar aquí en este breve espacio en que nosotros estamos reunidos como hermanos y hermanas? Queridos míos, les agradezco su paciencia, les agradezco su amor, su caridad, sobre todo su misericordia con este humilde diácono, y gracias por todo. Gracias a Jonathan por leer bastante. Gracias por tus dudas, me encantan. Así que por favor nunca paren, nunca paren. Siempre de esa forma no estamos. Hoy que tenía el pelo largo, me asustaste. Te ves muy bien, te felicito. Estoy pensando en cortármelo. Pronto. No, no, no joda, maestro. No joda. Te ves muy Hay otro que se nos bien. está yendo la gente del estadio. No, no, no. Yo me lo quiero dejar crecer. Ah, no, ya lo tengo muy largo. Me voy a dejar crecer la barba, cosa de llegar a la Pascua haciéndome trencita aquí. La barba. No, mentira. Como viejito pascuero. Perdón. Como viejito pascuero. Pascua, 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 no Navidad, querido. Por favor, no Pascua feliz para todos. ¿Ah? Pascua es la Pascua de Resurrección. Ubíquese. Son bromas, son bromas. Eso es muy normal, querido mío y queridos míos, para quienes están ingresando o después van a ver esto. Es muy normal dentro de las personas que están llegando a la Iglesia Ortodoxa tener la confusión entre Pascua y llamar la Pascua a la Navidad. La Navidad es Navidad o Natividad. La Navidad es la fiesta. La Natividad es el hecho del nacimiento de Cristo. No se llama Pascua. La Pascua es la resurrección de Cristo. Esa es la Pascua, que es el paso de la muerte hacia la vida eterna. ¿Ok? Por eso se llama Pascua. Paso de la muerte a la vida eterna. ¿Ok? La Navidad es el cumplimiento de la anunciación
y el cumplimiento de la antigua ley y las profecías en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la natividad. Feliz cumpleaños El igual. nacimiento de Isabel. Ah, no, 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 pero ¿cómo Sí. puede ser el 25? Es como nacer el No. 1 de enero. No, no se puede, no se puede. Ya, queridos míos, un gran abrazo. Espérenme, que hay alguien que escribió en el chat. Brian, siempre firme ahora que está el hermano de Jonathan. El viejito Pascuero y el comercial de Falabella hicieron mucho daño para confundir ambas. Sí, es verdad. Es verdad. Pero viene la historia de mucho antes, inclusive. Después vamos a hablar un poco de ese hecho, sobre la confusión de la Pascua. No es Falabella solamente, sino que ya lo vamos a hablar inmediatamente, después se nos va a olvidar. Lo que pasa es que en Santiago había una juguetería, una casa antigua, que estaba frente a la catedral, frente a la Plaza de Armas, que se llamaba el Bazar Alemán. Estoy hablando más o menos en el siglo XX, desde 1920 hasta 1980, que se demolió ese edificio, si alguien conoce Santiago, y hay frente al correo, frente a la catedral, hay un edificio de vidrio horrible. Ahí estaba un castillo hermoso que se llamaba el Bazar Alemán. Ellos fueron los primeros en Chile que trajeron un San Nicolás, un Santa Claus, de hecho lo llamaban así, porque de ahí viene el Claus de Nicolás, y los alemanes lo llaman así, Santa Claus, y lo colocaron en la vitrina. ¿Ah? Entonces, y era un monito articulado, qué sé yo, así como el que donde golpea el monito y se sonreía y todo, era un juguete articulado. Y la gente lo empezó a llamar el viejito Pascuero, el viejito Pascuero. ¿Ah? Y después de eso, a la Navidad le empezaron a llamar la Pascua. De hecho, mi mamá me contaba que ella nació en 1944, que la Navidad era celebrada más religiosamente, ni siquiera era muy dada a los regalos que la gente regalaba. Era como algo muy esporádico, era más que todo una fiesta religiosa. La misa del gallo, llevar a los niños a la misa y compartir en familia. Pero no había ni fiesta, no había ni regalos, ni mucho menos. Si se podía, era un regalo, pero muy breve, pero no era una cosa así como muy masiva como lo es hoy, que es una fiesta comercial. Así que eso, queridos míos. Pero es por el bazar se llamaba, ahora me acordé, Bazar Kraus o Bazar Alemán. Lo pueden buscar, lo pueden googlear. Bazar Kraus o Bazar Alemán, Santiago, Chile. Y van a ver un edificio que es maravilloso y que el año 80, 83 lo echaron abajo. Estupideces. Queridos míos, un gran abrazo, los quiero a todos, de verdad los quiero a todos. Les doy nuevamente las gracias a todos. Dios permita que nos podamos ver pronto y les pido y me encomiendo a sus santas oraciones. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Buenas noches y que descansen. Linda. Gracias. Chao, chao.